Muy buenos días. Ya nos tocó experimentar una semana de tráfico. Bienaventurados los que no están en la ruta de la línea 6 del metro, ¿verdad? Los que sí no tenemos opción, es un caos. 15 minutos de diferencia son lo que yo calculé. Si regresan los que están en kinder, primaria y secundaria, toma 15 minutos más llegar al trabajo. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué? Quitas kinder, primaria y secundaria y las cosas fluyen bien. Ellos entran a clases y todo se satura. Se supone que hay escuelas cerca de tu casa, ¿no? Ese es el concepto de la educación pública, que la escuela esté cerca de tu casa, porque así disminuyes todo tráfico y todos viajes y trayectos. Sin embargo, la mayoría de los carros están llevando a los niños al kinder de la primaria o la secundaria, lo que refleja que no están estudiando en escuelas públicas, ¿verdad? Están estudiando en escuelas privadas y genera mucho conflicto en cuanto al tráfico. Entonces, hay que hacer cambios y ajustes. Si no, nos vamos a convertir en una ciudad donde se requieren 2 horas para trasladarse de un punto a otro. Y he estado leyendo algo al respecto sobre las propuestas que hay y lo que el gobierno va a hacer y espero que funcione. Mientras tanto, paciencia, todos mucha paciencia. Y recordar que aun cuando manejamos, nos guste o no nos guste, debemos glorificar a Dios, ¿verdad? Y a veces es lo más difícil en una ciudad como esta. Y continuando con el tema de glorificar a Dios, hoy vamos a ver el segundo ejemplo que mencioné la semana pasada. La semana pasada vimos el caso de los tres jóvenes que decidieron permanecer firmes en obediencia a Dios, desobedeciendo al rey. Mencioné que íbamos a ver el caso de ellos, luego el caso de Daniel. Hoy vamos a estudiar el caso de Daniel. Hace dos semanas vimos el por qué debemos someternos a toda autoridad humana y que eso glorifica a Dios. La Biblia nos enseña también el por qué, ¿verdad? ¿Por qué nos sometemos a las autoridades humanas? Cuando nos sometemos a una autoridad humana, en última instancia me estoy sometiendo a Cristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios demanda que nos sometamos a las autoridades porque al hacerlo nos sometemos a Dios. Pero si la autoridad humana nos pide que hagamos algo contrario a la voluntad preceptiva de Dios, a lo que Dios ha revelado que es su voluntad, entonces nuestra obligación no es obedecer, sino desobedecer. La manera en que obedecemos a Dios es por medio de la desobediencia civil. Al rebelarnos contra la autoridad, estamos obedeciendo a Dios. Entonces, sí, debemos obedecer siempre y cuando la autoridad humana nos pide algo que está de acuerdo a la palabra de Dios, algo que no se opone a la palabra de Dios. Pero si lo que nos demanda la autoridad humana va en contra de la voluntad preceptiva de Dios, entonces nuestra obligación es desobedecer. Y ese es el problema. Permanecer firme en desobedecer requiere de mucho valor y disposición a perderlo todo por causa de Cristo. Yo sé que todos pasamos por la adolescencia donde nos gusta desobedecer y no nos cuesta ningún trabajo desobedecer. Pero aquí estamos hablando de el trabajo, el medio por el cual obtienes el sustento. Y no es tan sencillo estar dispuesto a quedarte sin trabajo, sobre todo si ese trabajo es tu única fuente de ingresos. Eso es lo que lo vuelve mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, al enfrentarse a esa dificultad y tu mente empieza a imaginar todo lo que puede pasar si te quedas sin trabajo, entonces los cristianos optan por buscar justificar su pecado, diciendo como cosas como todos lo hacen, así se manejan las cosas, no hay opción, yo sé que está mal, pero lo hago por el bien de mi familia, o lo hago, está mal, pero nadie lo ve mal, así que no va a causar problemas, etcétera. Este tipo de cristianos no quieren enfrentar las consecuencias que implica obedecer a Dios. Y normalmente, en mi experiencia, también no quieren que se hable mal de ellos. No quieren quedar mal con alguien. No quieren quedarse solos. No quieren meterse en problemas. Son personas a las que no les gusta el conflicto. Digo, a nadie nos gusta estar en conflicto, ¿verdad? Pero hay quienes dicen, estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de evitar el conflicto, incluso desobedecer a Dios, justificándolo de alguna manera que les convenza que en realidad no es tan malo, ¿verdad? Servir a Dios requiere,
como lo mencioné también hace 2 semanas, requiere valor. Los cobardes no van a poder obedecer a Dios, porque no van a estar dispuestos a enfrentar las consecuencias. Entonces un cristiano debe estar preparado para enfrentar las consecuencias de quedarse solo, las consecuencias de ir contracorriente, las consecuencias de ser mal visto y de caerle mal a la gente, ¿verdad? Y debe tener en claro que hacer lo correcto no siempre es garantía de que te va a ir bien. Porque como hemos visto en muchos casos bíblicos, hacer lo correcto te puede llevar a perderlo todo, incluso la vida. En el caso de los amigos de Daniel, vimos que Dios los salvó del horno de fuego, ¿verdad? Hicimos la analogía. Son 3 jóvenes que están trabajando en una empresa secular, todos ahí hacen la vida del mundo como lo normal, a nadie le interesa obedecer a Dios, a nadie le interesa conocer a Dios y surge esta ley que demanda que todos se postren ante una imagen, lo cual los llevaría a desobedecer uno de los 10 mandamientos. Y los jóvenes deciden permanecer firmes en obediencia a Dios, desobedeciendo al rey. Y estaban conscientes de que Dios tiene poder para salvarlos. Y le dicen al rey, y aun si Dios no nos salva, como quiera, no vamos a obedecer. Y eso deja claro y nos deja sin argumentos a todos los cristianos, ¿verdad? No hay ninguna excusa para desobedecer a Dios. Es que me voy a quedar sin trabajo. Es que qué van a pensar de mí. Es que cómo le voy a hacer. Bueno, si ellos estuvieron dispuestos a arriesgar su vida, ¿cuánto no más nosotros si nada más arriesgamos el trabajo? Tenemos que entender por qué lo hacemos. Nuestra responsabilidad es obedecer. Si no tienes el valor y no estás dispuesto a perderlo todo, no vas a poder glorificar a Dios. Y nos hicimos una pregunta que aún no contestamos. ¿Qué hace que algunos permanezcan firmes y otros no? Porque así como hay evidencia bíblica de personas que permanecieron firmes a pesar de todo, también históricamente hay evidencia de cobardes que no quisieron arriesgarse, que prefirieron negar a Cristo, que prefieren ser corruptos, que prefieren hacer lo que es opuesto a la voluntad de Dios con tal de no meterse en problemas. Entonces, ¿qué hace que algunos permanezcan firmes y otros no? Aún no lo respondemos, pero hoy vamos a avanzar en obtener la respuesta. Hoy vamos a ver el caso de Daniel, específicamente el capítulo 6, porque también habla de un caso de desobediencia al rey, un caso donde obedecer a Dios requiere desobediencia al rey, pero es un contexto muy diferente. No es el mismo rey, es el mismo imperio, ¿verdad? Los reyes morían o eran asesinados y otro tomaba el reino. En el caso de Daniel, Darío, el rey Darío el Medo, recién había tomado el control del reino y empieza a establecer cómo se van a organizar. Y en este relato de Daniel y lo que él hizo, hay muchísima información para nosotros, usando la misma analogía. Y Daniel es el único judío en ese entonces mencionado, no sabemos qué pasó con los otros 3, pero es el único mencionado aquí que sirve a Dios y que la gente sabe que sirve a Dios y las cosas a las que se enfrenta nos ayuda a aprender de muchas cosas que bíblicamente aún son vigentes y que nos van a pasar si es que no te han pasado o ya te pasaron. Mientras más experiencia tienes en el cristianismo y más tiempo tienes trabajando, más probable es que ya te hayas encontrado con muchas de estas dificultades y que hayas dejado la inocencia de lado. Porque todos inocentemente pensamos que en las empresas son justas, que se reconoce el trabajo de todo el que hace bien las cosas, que tus compañeros siempre van a apoyarte o mínimo te van a ofrecer la mano, que todos quieren trabajar en equipo. Bueno, esas son cosas falsas. Yo sé que hay excepciones y podemos encontrar buenos compañeros en el trabajo y buenos ambientes laborales, pero esa es la excepción y no la regla, porque es el mundo. Y en el mundo cada quien hace lo que mejor le parece, ¿verdad? No se basan en el mismo estándar que nosotros. Entonces va a haber muchas complicaciones. Y cuando me refiero a que tienes un nivel de inocencia es porque piensas que si tú haces lo bueno te va a ir bien por el solo hecho de hacer lo bueno. Y que tus compañeros te van a tratar bien porque tú no les haces ningún mal. Y piensas que todos van a trabajar en armonía y en realidad conforme avanza el tiempo te vas dando cuenta que no es así. Y que es difícil trabajar con personas. Y que es difícil establecer acuerdos. Sobre todo si no tenemos el mismo estándar
de comportamiento. ¿Verdad? No definimos ni decidimos de la misma manera qué es bueno o qué es malo. Y eso genera conflictos. Así que el capítulo 6 del libro de Daniel nos va a dar mucha información que hay que considerar. Y antes de empezar a estudiar, vamos a hablar así como estamos. Dios mío, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has puesto en lugares donde podemos ser luz en las tinieblas, en lugares donde entendemos cómo funciona el mundo, adquirimos experiencia y tenemos que tomar decisiones con respecto a lo que dice tu palabra. Ayúdanos a entender cómo se deben tomar esas decisiones y cómo debe de ser un cristiano en un ambiente completamente secular. Ayúdanos a entender con claridad la responsabilidad que tenemos para determinar cuáles son nuestros límites, qué cosas son permisibles, qué cosas no son negociables y cómo podemos hacer todo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, un poco de contexto. Empezamos la semana pasada hablando de Daniel y sus 3 amigos que eran jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Eran de la realeza. La realeza tenía una educación privilegiada, tenía acceso a conocimientos privilegiados. No cualquier persona sabía lo que alguien que ha crecido en la realeza sabe. Entonces, Nabucodonosor toma de lo mejor de los reinos que conquista y los anexa para trabajar para él, para que trabajen y le sirvan, para que las habilidades que tienen y el conocimiento que tienen sea usado en beneficio al imperio, ¿verdad?, que está dominando. En este contexto que vamos a leer, Daniel ya tenía muchos años sirviendo al rey en turno, porque ya había pasado por varios reinados. Y se estima que tenía más de 80 años cuando esto sucedió. Más de 80 años, algunos estiman 95, 96. Ahora, no nos sorprendamos porque dices ahorita una persona de 80 años ya no trabaja ni la dejan trabajar, ¿verdad? A los 60 años te puedes jubilar. Pero en aquel entonces sabemos que Moisés fue llamado al servicio de Dios a los 80 años. Así que el contexto es muy distinto, ¿verdad? Entonces, tenía alrededor de 96 años, todavía es lúcido, todavía puede estar al servicio del rey como consejero o como sabio, lo que dice que tenía capacidad a pesar de su edad. Y en ese momento, cuando vamos a leer el capítulo 6, Darío toma el control del reino, está empezando a organizar su reino y decide hacer jerarquías de autoridad. Vamos a leer Daniel capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice, le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Entonces entendamos, es un nuevo rey. La Biblia nos dice en el capítulo anterior, en el último versículo, que Darío tenía 62 años cuando empezó a reinar. Daniel tiene más edad que el rey, ¿verdad? No sabemos mucho contexto de Darío, ni si tenía experiencia siendo rey o no, pero Daniel ya tiene mucha experiencia acumulada, ¿verdad? Entonces Darío dice, toma control del reino porque los dominó y ahora decide que necesita repartir la responsabilidad de manera que pueda asegurarse que lo que está pasando en el reino contribuye a su beneficio. Por eso dice que estableció 120 sátrapas. Si tú buscas la palabra sátrapa en el original, se traduce como sátrapa. La concordancia Strong dice que se puede traducir como príncipe. La Real Academia Española lo define así, gobernador de una provincia de la antigua Persia, que es el contexto cultural en el que estamos situados. Entonces, ¿qué era un sátrapa? Un gobernador. Y cuando nos dice administrador, la palabra hebrea se puede traducir como jefe, supervisor o presidente. Entonces, si ponemos términos más de nosotros, actuales, el rey Darío, que tiene control de muchas naciones, decide establecer gobernadores en todas partes y 3 presidentes. ¿Cuál era la tarea de esos presidentes? Dice que los intereses del rey no se vieran afectados. Afectados. El hebreo se traduce como sufrir pérdida o sufrir daño. Entonces, ¿cuál era el propósito de los presidentes? Asegurarse que los gobernadores están usando bien los recursos, que no están haciendo tranza de manera que perjudique a Darío, ¿verdad? Que lo que se está invirtiendo, lo que se está gastando, sea lo que sea que estén gastando,
todo eso esté destinado a que haya beneficios para Darío. ¿Me explico? Daniel, en este contexto de jerarquía, nos dice, es uno de los tres presidentes. Está el rey y luego siguen los presidentes y luego los gobernadores y cualquier otra jerarquía que se les ocurra después de eso. Entonces, si tú ves que está el rey y luego los presidentes y ahí está Daniel, vemos que tenía el mismo nivel de responsabilidad que José, hijo de Jacob, José el soñador. Estaba el rey de Egipto y luego seguía él. El nombre es distinto porque José fue llamado gobernador y el gobernador estaba abajo del rey. Acá el gobernador no es el que está abajo del rey, tienes al presidente abajo del rey y luego los gobernadores. Entonces en la jerarquía de autoridad, tanto José el soñador como Daniel estaban al mismo nivel, ¿verdad? Ahora, tratemos de llevar esto a nuestro contexto, porque Daniel tiene un propósito en específico. Como presidente, su trabajo consiste en asegurar que haya ganancias para Darío, ¿verdad? La principal responsabilidad de Daniel es supervisar a todos los gobernadores para asegurarse que lo que se hace le trae ganancias a Darío. Entonces, si llevamos esto a nuestro contexto, considerando una estructura simple, porque hay estructuras muy complejas en varias empresas, pero considerando una estructura simple, tú entras a trabajar en una empresa y siempre va a haber un director general, ¿verdad? Y ese director general puede que sea el dueño de la empresa, puede que no. Hay dueños de empresa que delegan todas las decisiones al director general. No perciben un sueldo de la empresa, pero si el dueño es el director general, tiene su sueldo como director y aparte los beneficios de ser el dueño. Y en toda empresa de mediano o grande tamaño está el director general y luego están los directivos. Director de finanzas, director de operaciones, director de información, etc. Después, debajo de las direcciones, tiene los gerentes. Gerente de calidad, gerente de producción, gerente de recursos humanos, etc. Y luego ya tienes jefes, inspectores y como sea el nombre que le ponga, ¿verdad? Ahorita, sobre todo en nuestra cultura en Nuevo León, se están metiendo los nombres en inglés de los puestos, ¿verdad? El director general es el CEO, el director de finanzas es el CFO, y así, y a veces toma tiempo decir, no, pues está el puesto de CFO, ¿qué hace ese? Ah, bueno, tienes que investigar cuál es equivalente en México, porque muchas empresas empiezan a meter esos conceptos de nuestros amigos de Estados Unidos y empiezan a ponerle esos nombres. Entonces, para los más jóvenes quizás digan, ah, es el CFO, bueno, como algo natural. Y a otros de generaciones más atrás es que es el director de finanzas. ¿Qué es el director de finanzas? Asegurarse que todo el dinero se esté usando correctamente según los objetivos de la empresa. Entonces, en nuestra estructura actual de una empresa, ¿dónde está Daniel? Es un director, muy probablemente director de finanzas, que es el que está supervisando que todo lo que están gastando los gobernadores sea en beneficio de la empresa. ¿Me explico? Entonces, teniendo a Daniel ubicado ahí, surge una pregunta que yo sé que genera conflicto y por eso la saco al tema. La pregunta es, ¿puede un cristiano ayudar a un incrédulo a enriquecerse? ¿Qué hace el incrédulo con su dinero? Nada bueno, dicen algunos, ¿verdad? Nada bueno. Si el incrédulo usa dinero para gastarlo en inmoralidades, en corrupción, en vicios, etc., ¿es correcto que un cristiano trabaje para que él se enriquezca? Algunos van a decir, no, eso ya se oye muy mal, ¿verdad? ¿Qué tal si ese director general, quizás es el dueño, cobra y con ese dinero se enreda con otra mujer y engaña a su esposa? Porque hay una edad, tristemente, para mal lo digo, que las mujeres no buscan amor sino dinero, ¿verdad? Y hay hombres que tienen el dinero y saben que hay ese tipo de mujeres. Y un hombre puede tener acceso a ese tipo de mujeres si tiene dinero, aunque esté muy feo, aunque esté muy viejo. Y espero que ningún hombre diga amén, ¿verdad? Y entonces dicen, tengo acceso a mujeres jóvenes que buscan dinero porque yo lo tengo. ¿Qué tal si el director donde tú trabajas es un hombre así? Y tú vas y trabajas y le echas muchas ganas y buscas que se beneficie y él con ese dinero va y hace semejantes cosas. ¿Deberías trabajar para él? ¿Deberías ayudarle a que se enriquezca? ¿Sí o no?
Eso yo sé que puede meter en problemas a muchos cristianos a la hora de explicar, oye, pero ¿por qué le ayudas a tener dinero que usa para engañar a su esposa? ¿No te hace eso cómplice? ¿Mm? Entonces, pensemos, ¿hay forma de trabajar en una empresa y que no contribuyas a que alguien se enriquezca? O sea, en última instancia, ¿para qué sirve una empresa? Yo sé que van a decir, para traer un bien a la sociedad, para hacerle bien al mundo mundial, para ayudar en la ecología, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sí, pero en última instancia, si una empresa no gana dinero, no puede seguir funcionando, ¿verdad? Entonces, no puedo decir que el único objetivo de una empresa es ganar dinero, porque se supone que hay muchos más. Pero si no gana dinero, la empresa no funciona. Así que en última instancia, entre todos los objetivos que pueda tener una empresa, ¿cuál es el más importante y fundamental? Generar dinero, ¿verdad? Ahora, para los más jóvenes o incluso algunos viejos que no se han puesto a pensar, ¿qué se hace con el dinero que gana una empresa? Se reparte entre los que trabajan y se pagan impuestos, en el mejor de los casos, ¿verdad? ¿Y cómo se reparte el dinero? Mientras más responsabilidad tengas, más riesgo tienes, ¿verdad? Y te pagan más. Si está un esquema piramidal donde tienes el director general, que puede ser el dueño, y luego siguen los directores, el director tomó una mala decisión y la empresa va a sufrir mucho por la mala decisión que él toma. Por el contrario, si tienes uno de los niveles más bajos que hay en una empresa y se equivoca, no, nada pasa. Entonces, mientras más riesgo tienes, más riesgo corres, más te deben de pagar. Pues algunos, sobre todo en la cultura mexicana, piensan que mientras más responsabilidad tienes, menos cosas haces. Dicen, yo quisiera ser jefe para no hacer nada en todo el día. Y dices, ¿qué te hace pensar que no hace nada? Pues si yo aquí estoy barriendo, yo tengo que dejar todo bien limpio. ¿Y él qué hace? Él me dice, ahora barre aquí. Dejaste un poco sucio acá. Dice, yo quiero hacer eso. Los jefes no hacen nada. Bueno, eso es mucha inocencia, ¿verdad? Porque cuando el jefe toma decisiones, esas decisiones pueden beneficiar a la empresa, pueden perjudicar a la empresa, por lo tanto su riesgo es mayor. Entonces, una empresa que genera dinero tiene que repartirlo en toda su estructura. Mientras más responsabilidad tienes, más debes de ganar. Entonces, ¿quién es el que más debe de ganar en una empresa? El director general. Y luego, sus directores. Y luego, los gerentes. Y luego, los que siguen y los que siguen. ¿Verdad? Pero todos están trabajando para que el dinero entre y se reparte. Entonces, todo aquel que trabaja en una empresa está trabajando no solo para enriquecer al director general, sino para todos los que están trabajando ahí, ¿verdad? Todos ganan dinero en una empresa por la actividad que todos hacen. Es imposible trabajar en una empresa y no ayudar a que alguien se enriquezca. Ahora, la empresa gana dinero y dice, estos son mis costos, ¿verdad? Sueldos, impuestos, prestaciones. Y luego está lo que se llaman utilidades, la ganancia. Y esa se reparte una vez al año, ¿verdad? Y se supone que de ese porcentaje que la empresa ganó, también se reparte según sus responsabilidades. Ok. Y el dueño se queda con el otro porcentaje que no se repartió. De manera que si el dueño es director general, tiene su sueldo, recibe sus utilidades y además es dueño de todas las utilidades que no se repartieron. Así que el que gana más definitivamente es el dueño. Y tú trabajas ahí para generar dinero. Así que nadie puede decir que tú no estás trabajando en una empresa para enriquecer a alguien. Trabajas para que todos ganen dinero, ¿verdad? Entonces, porque yo he escuchado personas que dicen, no, yo sí estoy trabajando, pero no para enriquecerlo a él. Por favor, trabajas en una empresa, estás ayudando a enriquecer a alguien. Esa es inevitable. Entonces la pregunta es, ¿puedo trabajar en una empresa donde el dueño le es infiel a su esposa con el dinero que yo ayudo a generar? ¿Puedes o no puedes? A ver, cuando trabajas en una empresa, tenemos este mandato. Obedece a las autoridades humanas siempre y cuando eso no te lleve a desobedecer a Dios.
Supongamos que trabajas en una fábrica que hace sillas y tú tienes un puesto encargado de inspeccionar las sillas, tienes que ver con la calidad de que las sillas cumplan con los requisitos que deben de tener. El director, que gana mucho dinero, decide comprarse a una muchacha para hacerle infiel a su esposa. Pregunto yo, ¿eres responsable cuando validaste la calidad de una silla y dijiste esta silla está bien? ¿Tú eres responsable de que él le use ese dinero para engañar a su esposa? No, de ninguna manera. Pero tú ayudaste a generar ese dinero. Ok, por eso es importante entender lo que estamos estudiando. Que yo inspeccione las sillas, ¿va en contra de la voluntad de Dios? No. Que se genere dinero por la buena inspección que yo hago de las sillas, porque soy tan bueno que ninguna silla mala se me escapa. ¿Es malo que se genere dinero? No. ¿Me explico? Yo estoy haciendo algo contrario a la voluntad de Dios en la empresa donde estoy inspeccionando sillas y que se genere dinero de eso. No. Que él, el dueño, el director o cualquier otro diga, tomo este dinero y lo uso para mal, es responsabilidad solo de él, no mía. Pero, pero, si yo descubro que en realidad no vendemos sillas, sino que ahí van cosas metidas en las sillas para que lleguen a otro lado, o esa empresa que genera dinero vendiendo sillas lo enfoca hacia la pornografía infantil, ¿deberías trabajar ahí? No, espérame. Ahí no aplica inspeccionar la silla, no es nada malo. Ahí tú estás viendo que el enfoque de la empresa es algo contrario a lo que Dios ha establecido. De manera que sí soy responsable del enfoque de una empresa, pero no soy responsable de lo que cada persona libremente decida hacer con su dinero. ¿Me explico? Entonces, si yo no tengo ningún conocimiento de que la empresa, las ganancias que genera están enfocadas en algo opuesto a la voluntad de Dios, yo no tengo ningún problema trabajando ahí, independientemente de lo que cada quien haga con su dinero. Pero si yo tengo conocimiento de que se está usando para mal, yo soy cómplice si sigo trabajando ahí. ¿Se entiende? Por eso una pregunta más complicada. ¿Puede un cristiano trabajar en una cervecera? ¿En una cigarrera? Dicen, no, 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 porque la gente se embriaga. Momento, ¿la cerveza es pecado? No. ¿El cigarro es pecado? No. ¿Te hace daño? Sí, también la comida. Y nos le echamos bien a gusto, ¿verdad? Entonces, ¿puede trabajar un cristiano en una cervecera? Pues bíblicamente no hay ningún problema, porque si las personas se embriagan, es decisión de ellos. ¿Me explico? Pero si tú dijeras, no, es que yo trabajo en el área de marketing y mi trabajo es hacer que las personas consuman cerveza la mayor cantidad del tiempo posible sin pensar en el daño que les hace. Bueno, ahí sí estás en problemas de ética cristiana, porque el objetivo que se busca no es agradable, ni correcto, ni apropiado según la voluntad preceptiva de Dios. Entonces se tiene que examinar el caso. Pero hay que dejar en claro, si vamos a trabajar en una empresa, el propósito, no importa qué trabajo hagas, es que la empresa sea beneficiada. ¿Me explico? Y como cristianos tenemos que entender muy bien eso, porque tomamos decisiones basadas en otras cosas y dejamos a un lado los intereses de la empresa. Y aunque en algunos casos es justificado y bueno porque nos piden hacer cosas opuestas a la voluntad de Dios, no es lo correcto si lo que tú quieres hacer es glorificar a Dios. Entonces, el trabajo de Daniel consiste en asegurarse principalmente de que Darío sea cada vez más rico. Y es muy bueno en lo que hace. Daniel 6:3. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Era buenísimo. Tenía en control a todos los gobernadores y a los otros dos presidentes. Él se distinguía entre todos los demás. O sea, que Daniel era buenísimo generándole ganancias a Darío. ¿Se entiende? Si tú estás en una empresa y eres bueno en la empresa, ¿qué significa? Que tú generas muchos beneficios para esa empresa.
A veces nuestro puesto no implica luego y de forma inmediata que entre dinero, pero sí en la aceptación de los productos, en la calidad de los productos, en los procesos que sigue la empresa para que sean los más eficientes. En última instancia se traduce todo en dinero. Pero fíjate la distinción que tiene él. Ahora, veamos lo que Dios le dijo a todos los judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, incluyendo Daniel y sus 3 amigos, porque ellos se encuentran en esta situación. Viven bajo la ley de Dios, ahora se van a una ciudad, a un reino donde a nadie le importa Dios. Y van a tener este tipo de problemas y decisiones. ¿Cómo debe de comportarse alguien que sirve a Dios en un lugar donde a nadie le interesa a Dios? Dice Jeremías 29, 4 al 7. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía el exilio de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Entiende? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de tu objetivo en un lugar totalmente secular? Busca el beneficio de ese lugar. ¿Por qué? Porque el beneficio tuyo depende del beneficio de ese lugar. Y ahí fácilmente puedes trasladarlo a una empresa. ¿Estás trabajando en una empresa secular? Busca el beneficio de esa empresa. Porque tu bienestar depende del beneficio de esa empresa. ¿Entiende? Es un enfoque que los cristianos deben tener muy claro, porque tristemente entre los mexicanos no hay ese entendimiento. Y entiendo por qué. Porque hay empresas muy aprovechadas. Muy aprovechadas. Se aprovechan de los trabajadores. Los presionan, los obligan a trabajar hasta tarde sin remunerar esas horas extras. Y entonces la reacción natural es defenderme. Mira, yo voy a hacer lo mínimo que tengo que hacer, porque tú me maltratas. ¿Me explico? Pero la pregunta es, ¿eso glorifica a Dios? ¿Un trabajador que hace solo el mínimo necesario glorifica a Dios en su trabajo? No, no. Entonces aquí tienes que ir contra cultura, contra corriente, porque tú vas a decir, ¿qué es lo que más beneficia a la empresa? ¿Cómo puedo hacer el máximo por el bien de la empresa? Independientemente de cómo la empresa me trata a mí. ¿Se entiende? Ahí hay una línea muy delgada que hay que cuidar y lo iremos viendo más adelante. Porque tampoco estamos llamados a dejar que todos nos maltraten y que se aprovechen de nosotros. Como dicen muchos, somos llamados a ser mansos, no mensos. Y ahí hay mucha diferencia. Entonces sí, hay que negociar, pero el enfoque es cómo beneficio más a la empresa. Entonces, fíjate cómo se distinguen los trabajadores. Tú tienes, imagínate que alguien pone un negocito y tiene que atender a los clientes. No sé, algo que se me ocurre rápido es, vendes fundas de celular. Y yo mucho tiempo decía, ¿a quién se le ocurre vender fundas de celular? ¿Cuánto cuesta una funda de celular? Ah, pues bien barata. ¿Cuántas tienes que vender para que rinda? Yo decía, no entiendo por qué hay negocios de fundas para celulares en todas partes. Y todos tienen bastantes fundas. Y pasa algo que se llama pensamiento mágico, no sé si lo has escuchado. Mientras más opciones para decidir, más difícil es decidirse. Si a mí me dices, escoge A, B o C, bueno, pues hago un análisis, ¿verdad? Que me conviene más. Pero si me dices, escoge A, B, C, D, E, F, G, H, I hasta la Z, y luego le agregas números A1, B1, B2, decide, se vuelve mucho más difícil si quiero analizar cuál es la mejor opción. Entonces tú vas a un lugar donde tienen exagerada multitud de fundas y lo que yo digo es, más se va a tardar la gente en decidir qué es lo que quiere. Y luego, aparte hay una especie de racismo tecnológico. Yo tengo un teléfono Android, aunque muchos se asombran. Pero donde quiera venden fundas para iPhone. Y preguntas por Android y te quedan viendo. Ya comió, oiga. Aquí tenemos un lonche para que coma algo. Me cuesta mucho encontrar fundas para Android. Después hablaremos de eso. El punto es que cuando tú te enteras cuánto cuesta una funda y en cuánto la venden,
dices, uy, están ganando bastante dinero, aunque solo hayan vendido una. Te cuesta como 5 pesos y te la venden en 300, 400, 500 pesos. Entonces dices, aquí está mi negocio y voy a contratar a alguien que se ponga en el mostrador. ¿Ok? Estás ahí en el puestecito, está en el mostrador. ¿Qué hace normalmente alguien que está en el mostrador? Cuando tú llegas a un lugar de esos, ¿qué está haciendo el empleado? ¿Verdad? Oye, disculpa, espérame, hasta que se acabe el video. Lo bueno que son videos cortos, ¿verdad? Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? Oye, estoy buscando una funda para el teléfono tal. Sacan la cajota, ahí están. Ah, gracias. Y entonces empiezas tú a sacar funda por funda, ¿verdad? Cuando llega la hora de que van a cerrar, 15 minutos antes, llegas, oiga, buena funda, ya cerramos. Oye, pero ahí dice que cierras a las 6, ya cerramos. Bueno, te vas, ¿verdad? Ahora, ¿qué esperarías que haga un cristiano? Fíjate bien, ¿cuál es el enfoque de ese trabajador típico? Él está pensando en él. ¿Cómo hacer lo menos posible? ¿Por qué? No porque aquí me pagan una basura. Me pagan muy poco. No voy a hacer todo eso de gratis. ¿Quiere funda? Oiga, ahí está, búsquela. Y como dicen que se cierra a las 6, pero me pidieron que limpie todo antes de irme, pues voy a empezar a limpiar 15 minutos antes para poder irme a las 6. ¿Verdad? Porque a mí me pagas por trabajar hasta las 6. Listo. Ahora imagínate que contratas a otra persona y esa persona no está viendo el celular, sino que está buscando la manera, supongamos, de eliminar lo que le llaman el pensamiento crítico. Y en lugar de que esté saturado, te pone las que más se venden. ¿Mm? Y si lo que le interesa es que los de iPhone le compren y los de Android, que sección iPhone, sección Android. Estaría, oye, ¿te interesa? Buscas que el cliente se acerque, buscas poner música a algo que le llame la atención al cliente. Y dan las 6 y dices, voy a cerrar, pero si llega alguien, bueno, ¿qué se le ofrece? Le puedo vender una más. ¿Por qué? Porque así la empresa va a ganar más. Y luego me pongo a barrer, aunque me fui 15 minutos después. Pero ¿cuál es el enfoque de ese trabajador? ¿Cómo beneficia a la empresa? ¿Por qué? Porque de ahí gana el dinero. ¿Me explico? Tú quieres que te paguen sin que ellos ganen dinero. Dice el trabajador, a mí me pagan bien poquito y ni ganas le pone para vender. ¿Qué es lo que va a pasar? Se te va a acabar el trabajo porque no hay ventas. Y no hay ventas por tu pésimo servicio. Pero alguien que entiende que Dios dice, ahí donde estés, busca el beneficio donde estás, porque de ahí depende tu beneficio. Entonces el cambio de enfoque va a ser que no esté pensando cómo hago el mínimo posible, sino cómo hago el máximo para que Dios sea glorificado. Porque la opinión que va a tener mi empleador cuando vea cómo soy yo y cómo son los demás, va a decir, este me conviene. Y en muchos casos, no siempre, están dispuestos a darte más con tal de que no te vayas. ¿Se entiende? Un cristiano que glorifica a Dios tiene que entender por qué estás en una empresa. Ojo, y lo quiero repetir muchas veces, no estás para ganar dinero. Es el medio por el cual obtienes dinero, pero estás para glorificar a Dios. Y estamos viendo que es para beneficiar a la empresa. Esas son características muy valoradas en todas partes y al mismo tiempo son muy, muy escasas. Es muy difícil encontrar a alguien que entienda eso. Por eso siempre he dicho, los cristianos la tienen muy fácil para sobresalir en lo que hacen. Muy fácil para que sobresalgan. Pero ¿qué hacen? Ay, pues si todos le hacen así, es lo normal. Dices, ay, qué bárbaro, qué bárbaro. Qué enorme oportunidad estás desperdiciando para glorificar a Dios. No te interesa glorificar a Dios. Fíjate el enfoque. Ahora, regresemos con Daniel. Daniel 6, 4 al 5. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en el negocio del reino.
Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Aquí nos da información extra. Si Daniel es muy bueno en su trabajo, ¿por qué buscan sacarlo de ahí? ¿Por qué? Daniel hace excelente trabajo. No hay nadie como él buscando los beneficios para el reino. Y todos sus compañeros quieren deshacerse de él. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si eres muy bueno y traes beneficio a la empresa? ¿Por qué dicen hay que deshacernos de este? ¿Por qué? Mira, hay algo innegable que aprendes con los años. Que por más amable que tú seas, por más que busques llevarte bien con los demás, por más que te esfuerces en tomar todos en cuenta, cada que tú haces algo bien, implica que otros lo hacen mal. ¿Me explico? Cuando tú en el salón de clases fuiste el único que hizo la tarea y le dices a la maestra, maestra, no se le olvide pedir la tarea, ¿te van a amar o te van a odiar? Te van a odiar. ¿Por qué? Porque no la hicieron. Pero el hecho de que tú digas que la hiciste, los pone en evidencia, ¿verdad? Y a nadie le gusta ser evidenciado haciendo las cosas mal. Entonces, siempre que haga alguien las cosas bien y se le reconozca, implica que otros quedan mal. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien se propone ser bueno en su trabajo, es inevitable que se genere enemigos. Inevitable que se genere enemigos. Hay cristianos que piensan que pueden hacer las dos cosas, que pueden hacer todo bien y ser amigo de todos. Vamos a lo que dice Eclesiastés 4:4. Dice, vi, además, que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias, y también esto es vanidad, es correr tras el viento. El éxito, como el afán en la vida, despierta envidias. Es imposible que al hacer lo correcto y lo justo, no te hagas de enemigos. ¿Se entiende? Eso implica que es cuestión de tiempo en que tengas conflictos. Los administradores y los sátrapas, los dos presidentes y los gobernadores están buscando cómo deshacerse de Daniel. Y buscan, hay que encontrar algo en Daniel para dejarlo en evidencia y Darío no vaya a hacer lo que se propone, que es ponerlo a cargo de todo. ¿Por qué? ¿Cuál era el trabajo de Daniel? Asegurarse que todo se hace bien. Y no lo quieren ahí, ¿por qué? Porque quieren hacer cosas que no están bien hechas. Y no pueden mientras Daniel esté allí. Cuando tú quieres hacer algo que está mal, buscas la oscuridad siempre. Pero cuando hay alguien que le echa la luz y te pone en evidencia, ¿te enojas contigo mismo por haber hecho las cosas mal? ¿O te enojas con el que te echó la luz? Esa es la naturaleza humana. No digo, ay, ¿por qué hacía esto? No, dices, ¿por qué me echas la luz? ¿Se entiende? Ahora, los objetivos del mundo no es la honestidad ni la integridad, sino beneficiarse a sí mismos. Cuando tú estés haciendo bien tu trabajo, vas a perjudicar los intereses de otros. Y eso va a generarte problemas. Por eso, un cristiano que busca evitar problemas a toda costa se va a convertir en un cobarde. Y cuando llegue la hora de permanecer firme, no va a poder hacerlo. No va a querer sacrificar lo que tiene. Va a buscar evitar el conflicto al máximo y va a estar dispuesto a desobedecer al Señor, su Dios, con tal de no tener conflicto con los demás. Por eso, todo cristiano debe entender que vas a entrar en conflicto, te guste o no te guste, cada vez que te propones hacer lo correcto. Y más vale que aprendas a hablar, más vale que aprendas a negociar, más vale que aprendas
a discutir. Discutir no es pelear, ¿se acuerdan? Discutir es el intercambio de argumentos para llegar a un acuerdo. Todo cristiano debe saber discutir, argumentar y debe entender que las opiniones de los demás no influyen en lo que tú debes hacer. Que lo que los demás hagan no significa que debes de hacerlo. Porque tristemente dice, pues que todos lo hacen, ¿sí? Pero también hay un refrán que no es bíblico, pero es atinado. Dice que mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Verdad? Mal de muchos, consuelo de tontos. Todos lo hacen. Y eso te hace sentir bien. Bueno, en términos bíblicos, eres un tonto, la verdad. Porque estás cambiando tu firmeza y tu integridad por algo corruptible, por un placer momentáneo que va a terminar destruyéndote. Es ingenuidad a fin de cuentas, pero es tan grande el riesgo que preferimos no correrlo. Dice el comentario expositivo de McLaren, dice, Daniel era capaz y honesto, y por eso todos los funcionarios incompetentes y bribones reconocerían en él a su enemigo natural. ¿Me explico? Toda persona íntegra va a ser el enemigo natural de una persona corrupta. Enemigo natural. ¿Por qué? Porque mi integridad se opone a su corrupción. Y si me tiene que rendir cuentas a mí, no le conviene para nada. Porque yo no voy a ceder, o lo voy a exhibir, o lo voy a atrapar. Entonces va a buscar deshacerse de mí. Dice la Biblia Estudio de Geneva. Dice así, los malvados no pueden soportar las gracias de Dios en los demás, sino que buscan en cada ocasión desfigurarlos. Por lo tanto, contra tales ataques no hay mejor remedio que caminar íntegramente en el temor de Dios y tener una buena conciencia. Me gustó mucho lo que él dice, porque en lugar de estar diciendo, no, pues entonces no trabajo, pues entonces no soy bueno, entonces mejor me callo. No, haz lo correcto, pero asegúrate, dado que se van a generar conflictos, asegúrate que no hay culpa en ti. Que lo que haces en tu trabajo es impecable. Que no hay forma de que encuentren que estés haciendo algo incorrecto porque no haces nada incorrecto. Eso implica un nivel de madurez, de entender que ser cristiano implica necesariamente una enemistad con el mundo. Y que los ojos del mundo están sobre ti. Recordemos lo que dijo Pedro, 1 de Pedro 2, 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Hagan callar, en griego es poner bozal. No van a poder decir nada de ti porque no hay falla ni falta en ti. Ahora, eso no es perfección, porque todos pecamos. Yo digo la responsabilidad de tu trabajo. Aquí no estaban cuestionándose la perfección moral de Daniel en todo ámbito de su vida, no, de su trabajo. Están buscando hallar en su trabajo algo que lo descalifique y poder exhibirlo, porque Darío piensa que es el mejor y ellos están convencidos que Daniel es como uno de ellos. Este es igual, nada más que es bueno escondiendo las cosas. Entonces buscan con microscopio qué es lo que estás haciendo, dónde está la falta para poder exhibirla. ¿Se entiende? Y eso siempre va a pasar. Siempre lo vas a encontrar ese tipo de reacciones. Regresemos a Daniel, Daniel 6:5. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada que acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Nunca encontraremos nada de que acusar a Daniel, algo relacionado con la ley de su Dios. Esto demuestra otra cosa. Todos sabían que Daniel era siervo de Dios. O sea, no era un cristiano en secreto. Yo conozco muchos cristianos en secreto. No hacen nada que se identifique como cristianos. Nada. ¿Por qué? Porque no quieren estar en la mira de nadie. Quieren pasar desapercibidos. No quieren tener conflicto. Una de las primeras formas, de las cosas más sencillas de ver que alguien es cristiano,
Normalmente es cuando se sientan a comer, ¿verdad? Todos, hay un comedor en la empresa y yo puse mucha atención en eso porque ahí hay señales para identificar quién es cristiano. Y muchos de los que me dijeron que eran cristianos, nunca vi señales de que lo fueran. Una de las señales más claras es que los cristianos normalmente oran antes de comer. Y dicen, Señor, gracias por estos alimentos, y comen. Cuando la gente pone el plato enfrente, de inmediato, ¡guau, guau! Pero ves que algunos hacen un alto, algunos cierran los ojos, algunos nada más agachan la cabeza, y luego empiezan a comer, dices, este es diferente. Quién sabe de qué religión sea, ¿verdad? Pero hay algo diferente ahí. Y eso va a hacer que te digan, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Y entonces vas a tener que explicar. Bueno, hubo días en los que no había nada de comer y vi que Dios no me abandonó. Ahora que veo comida en mi mesa, le agradezco a Dios para que no se me olvide que hubo tiempos en los que no había y no me abandonó. Y ya, y la gente dice, es ser extremista religioso. Pero fíjate bien, si tú le pones mucho interés en que las personas piensen bien de ti, mejor no vas a orar, mejor no lo vas a explicar. ¿Por qué? Porque van a decir que soy una especie de fanático. Tristemente hay muchos cristianos muy interesados en que no piensen mal de ellos. Y eso lo ves en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué es lo que consigues en las redes sociales? Aprobación. Y hay muchos cristianos dispuestos a promover ideas incorrectas con tal de tener la aprobación de los demás, con tal de no ser criticado. Fue muy claro cuando empezó todo lo de la ideología de género. Muchos cristianos se quedaron calladitos, no decían nada. ¿Por qué? Porque si digo algo, se me vienen encima y me funan, me suspenden mi red social, ya no me van a querer hablar, todos me van a cuestionar, me van a decir que soy un retrógrada y mejor se quedaron calladitos. Fíjate bien, te estoy dando tips de la pregunta por qué algunos permanecen firmes y otros no. Así que tienes este problema. Dice, todos están comploteando contra Daniel. Y él le echaron un ojo microscópico a todo lo que él hace en su trabajo y no encuentra ningún problema. La única forma de meter en conflicto a Daniel tiene que ser con su religión. Todos saben que es siervo de Dios y todos saben que es muy bueno en lo que hace. O sea, que Daniel está glorificando a Dios en su trabajo. No hay nadie que piense que Daniel es bueno porque así nació, o nada más porque él es mejor que los demás. Todo está conectado con su Dios. Ese es el deber ser de todo cristiano. No puedes ser un cristiano secreto, porque lo que hagas va a ser crédito tuyo. Van a decir que tú eres muy bueno, y eso es vanagloria. El hecho de que todos sepan que eres cristiano es que para que cuando hagas lo bueno, inmediato hacen la conexión. ¿Se entiende? Y cuando haces lo malo, pues es para peor, porque dicen, uy, ¿eso que es cristiano? Porque si no saben que eres cristiano y haces lo malo, nadie dice nada. Yo he escuchado argumentos de señores que dicen que ellos querían serle infiel a su esposa, diciéndose cristianos. Ellos querían serle infiel a su esposa porque en el trabajo todos lo hacen, pero que por ser cristiano se tenía que aguantar y eso era injusto. Porque si él le fuera infiel a su esposa, como todos en su trabajo lo hacen, nadie le va a decir nada, ¿verdad? Por eso muchos cristianos mejor se quedan callados. Hacen lo mismo que los demás y nadie les dice nada. Pero si te atreves a abrir la boca diciendo que eres cristiano y te ven haciendo algo que no se ve bien, no te la vas a acabar. Mira qué hipócrita tenemos aquí. Pues no, que muy cristiano. Por eso muchos prefieren no decir nada. Pero fíjate el caso de Daniel. Todos saben a quién le sirve y encuentran que no hay falla en su trabajo. Y la única forma de meterlo en conflicto es con su cristianismo. Así que tienen que empezar algo, ¿verdad? Pero aquí hay cosas importantes que hay que considerar. Número uno,
¿Qué clase de ambiente laboral tiene la empresa donde está Daniel? ¿Son como una gran familia, como dicen muchos? No, todos están en su contra. ¿Por qué? Por hacer las cosas bien. ¿Cómo es ese ambiente laboral? Donde todos, imagínatelo en tiempos actuales, ay Daniel, ¿cómo está señor Daniel? Porque es de los de arriba, ¿verdad? Solo quería decirle que se ve muy bien hoy. Qué excelente peinado tiene usted, señor Daniel. Me parece que su decisión es muy acertada. Ah, qué chiste tan gracioso se acaba de aventar, director Daniel. Pura falsedad y hipocresía, porque están buscando cómo deshacerse de él. ¿Mm? ¿Qué se sentirá que estás en un trabajo donde todos están esperando que te equivoques para poder echártelo en cara y que te corran? ¿Qué clase de trabajo es ese? Fíjate, es un pésimo ambiente laboral. Pésimo. Sin embargo, Daniel florece. Va a más responsabilidad. Es reconocida la excelencia en lo que hace. Muchos cristianos piensan que para que les vaya bien necesitan una empresa con buen ambiente laboral. Pero Daniel está probando lo contrario. De hecho, la luz resplandece más en las tinieblas. Donde no está tan oscuro, la luz no es perceptible. Si tú entras en un cuarto iluminado con una linterna, pues sí se va a ver que está prendida, pero no se percibe la luz de esa linterna. Pero si encuentras un lugar totalmente oscuro y entras con la linterna, es fácilmente identificable. Muchas personas se quejan, es que el ambiente laboral en mi empresa es muy tóxico. Sí, pero eso no tiene nada que ver en tu desempeño. ¿Me explico? Tú debes de permanecer firme y hacer las cosas como son. Por más odio que te tengan, por más que traten de correrte de la empresa, por más que te examinen para ver cómo te echan algo en cara, tú debes de permanecer firme. No necesitas un ambiente bueno para glorificar a Dios. Necesitas permanecer firme en la convicción de glorificar a Dios. Segunda, las críticas que los cristianos que glorifican a Dios van a tener que enfrentar. Es un hecho. Te van a criticar, te van a examinar. Y es más, hay gente que se va a alegrar cuando encuentren en ti una inconsistencia. Eso los hace felices. Es algo que disfrutan, y lo he visto, es algo que disfrutan. Yo sabía que podía encontrar algo en lo cual avergonzarlo, en lo cual delatarlo o aprovechar ahí y poner en duda su cristianismo. Al mundo no le importa tu vida de oración, ni qué tanto conoces de doctrina. El mundo te juzga en lo que tú haces con ellos. Lo que hacen juntos, de ahí te van a criticar. No le importa si eres un padre amoroso o no, no, es tu trabajo. Y en el mismo lugar donde ellos están, ahí te van a examinar. Y van a estar buscando hasta el más mínimo error para sacarle provecho. Y es inevitable. Los cristianos deben aprender a ser indiferentes a la opinión de los demás. Tú no estás feliz o triste por si te aceptan o no. Tú no puedes decir, ay, estoy muy triste porque yo como solo. Disfrútalo, estás solo, acomódate, gózalo, ponte a escuchar un podcast, algo, no, nadie te va a distraer. No, es que aquí estoy solito, como perro. Y les afecta. Si por hacer lo correcto te tienes que quedar solo, ¿qué más da? ¿Qué más da? No, es que hago mis transmisiones en vivo y nadie les ve. No sé, cosas que les preocupan. Dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo te pones a negociar tu integridad y la gloria que le puedes dar a Dios por la aceptación del mundo? Otra cosa, el testimonio de Daniel. Esa debe ser la señal de un cristiano, que cuando busquen fallas, no las encuentran. No estoy hablando de perfección porque todos pecamos. Incluso cuando nos equivocamos en el trabajo hay que dejar claro, cometí este error y esta es la corrección. Así se soluciona y de esta forma me aseguro que no vuelve a pasar. ¿Listo? Cuando digan, aquí se equivocó. Ah, sí, pero mira los cambios que hizo y lo arregló. Qué mal. Tienes que estar
claro de que, como dice un dicho, si un cristiano es zapatero, debe ser el mejor zapatero de toda la región. ¿Se entiende? No importa cuál sea tu trabajo, debes ser el mejor. ¿Para enriquecerte? No. ¿Para que te suban de puesto? No. Para la gloria de Dios. Vamos otra vez a Daniel, Daniel 6:6-9. Dice, entonces estos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y le dijeron, que viva para siempre el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expide usted este decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Fíjate la inteligencia y la astucia de estos hombres. Dicen, hay que meter a problemas a Daniel. No hay de qué acusarlo. No pensaron como los fariseos con Jesús, traigan testigos falsos y que lo acusen. No pensaron eso. Dijeron, vamos a proponerle al rey que nadie le pueda pedir, porque aquí cuando dice que a todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad, cuando dice adore no es la traducción correcta. En el griego la palabra es pida. Cualquiera que haga una petición a Dios u hombre que no sea el rey, entonces se ha echado al foso de los leones. Eso quiere decir que si alguien buscaba pedirle algo a otra persona que no fuera el rey, era culpable. No estaba hablando de orar o adorar, estaba hablando de hacer peticiones. ¿Y cómo diseñaron eso? Bueno, el rey Darío era nuevo, ¿verdad? Y aquí hace falta un poco de contexto cultural. Dice el comentario Jamieson Fawcett Brown, dice, el rey persa era considerado representante del dios principal. Un déspota débil como Darío, bajo el control de sus príncipes, podría fácilmente ser persuadido de que tal decreto pondría a prueba la obediencia de los caldeos recién conquistados y domesticaría sus espíritus orgullosos. Tan absoluto es el rey en Oriente que se le considera no solo como el gobernante, sino también como el dueño del pueblo. Es decir, en aquel entonces lo común es pensar que el rey es el representante del Dios máximo. Y a quien se le hacen peticiones en última instancia debería ser el rey. Ahora, es un rey nuevo gobernando a muchas culturas con sus propios dioses. Entonces dicen los administradores y los sátrapas, los dos presidentes y los gobernadores, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para el reino es que usted se asegure que cuenta con la lealtad de todos sus súbditos. Si le son leales a ustedes, eso significa que lo van a reconocer como el representante del Dios máximo. Y no deben tener problema alguno en obedecer esto durante 30 días, porque no era vitalicio. Cada uno podía tener sus propios dioses. Por eso le dicen a Darío, esta es una prueba, este es un asunto político que va a demostrar que los súbditos están bajo tu control o va a poder ayudarnos a detectar si hay posibles revueltas entre ellos. ¿Y qué dice Darío? Excelente idea. Vamos a ver qué tan leales son los súbditos. Vamos a ver si es que hay un problema. Porque si lo pones a pensar de esa manera, que tus hombres de confianza vengan y te digan, yo creo que hay que hacer esto por el bien tuyo, eso debe significar algo. Probablemente ellos vieron algún problema. Probablemente ellos vieron algún indicio de una revolución. Entonces, dice Darío, me parece excelente. Así que no se da cuenta que está metiendo en problemas serios a Daniel. Porque Daniel acostumbra orar. Y eso es lo que dice aquí, Daniel 6:10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Así que el plan funcionó. Estos hombres saben que Daniel acostumbra pedirle ayuda a Dios. Pero no pueden ir a decirle a Darío, oye, prohíbe que Daniel haga peticiones a su Dios. No pueden. Así que se las ingenian para que parezca que están beneficiando a Darío, pero en realidad están en contra de Daniel.
Entonces Daniel decide ir y hacer lo que siempre hace, orar 3 veces al día. Y lo encuentran, ¿verdad? Fíjate bien, Daniel sabe que le va a costar su vida, pero él siempre ora. Y ahora le dicen, está prohibido pedirle cosas a alguien que no sea el rey. Y no le importa. Va a hacer lo que él acostumbra hacer. Está diciendo, voy a desobedecer para obedecer a Dios. Daniel 6, 11 al 13. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, pausa. ¿Llegaron a dónde? ¿Dónde estaba orando Daniel? En su casa, en su habitación, ¿verdad? Estos hombres llegaron, ¿a dónde llegaron? A la casa de Daniel. ¿Por qué? Que ya saben que Daniel ora a esas horas. Y en eso consistía la trampa, ¿verdad? Vamos a ver si Daniel está dispuesto a seguir haciendo lo que hace. Y lo encuentran orando. Versículo 12. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted no es verdad que usted publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El rey contestó, el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Están diciendo, rey, Daniel se opone a usted, porque usted es el máximo representante del máximo Dios, y como quiere, él considera que su Dios es más importante que usted, de manera que no es confiable. ¿Cuál era el propósito de Daniel? Asegurar que el reino de Darío avance y prospere, que reciba beneficios. ¿Cuál es el argumento de ellos? A Daniel no le importa a usted, rey. A Daniel le importa más su Dios. Por consecuencia, no es apto para el puesto que tiene, mucho menos para el lugar donde quería ponerlo. ¿Verdad? Daniel 6, 14 al 18. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. ¿Por qué? Pues porque ¿quién iba a ser su mano derecha? ¿Quién lo beneficia más que Daniel? Nadie. ¿Tú crees que este hombre aprecia a Daniel? No. Daniel es muy útil, más que cualquier otro empleado que tenga. Fíjate bien esta otra información. Tu jefe no te quiere. ¿Me explico? No está interesado en ti como persona. Mientras seas útil en la empresa, vas a estar ahí. No eres útil en la empresa, te van a dar, como dicen, una patada en el trasero y te vas. Pero yo ya tengo 20 años en la empresa, pues más grande la patada. ¿Se entiende? No, es que mi jefe siempre me trató bien y ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo no le voy a ayudar? Oye, pero es que es en contra de la voluntad de Dios. Sí, pero yo tengo un compromiso con Él. Tu compromiso es con Dios. Tu compromiso es con Dios. ¿Por qué Darío quiere salvar a Daniel? Porque Daniel es su mejor hombre. ¿Por qué la empresa querría preservarte a ti? Porque tú le das muchos beneficios a la empresa. Entiende eso y vas a poder negociar. No entiendes eso, vas a ser incapaz de negociar. ¿Quieres negociar un aumento? Demuestra que das más de lo que deberías. ¿Quieres que la empresa reconsidere si te deja ir o no? Tienes que hacer mucho beneficio para la empresa. La empresa tiene que decir, si se nos va este, perdemos mucho. No les importas tú como persona, sino el beneficio que tú traes a la empresa. ¿Se entiende? Por eso, cuando a ti te pagan y tú debes de traer tal beneficio y puedes demostrar que el beneficio que traes es mayor, entonces puedes negociar un aumento de sueldo. Puedes negociar un mejor puesto. Porque la evidencia es que tú generas mucho beneficio para la empresa. Pero si tú dices, es que yo siempre llego puntual, es que yo siempre entrego mis reportes,
Es que yo siempre me voy después de la hora de salida. Qué bueno, pero no es mucho beneficio para la empresa, ¿verdad? Oye, por eso quiero que me pagues más. No, te pago para que hagas eso. Eso es lo que debes hacer. Y luego los cristianos se deprimen. No, no estás entendiendo. Tienes que beneficiar la empresa en la que estás. Mientras más beneficio, sabiendo que eres cristiano, más se glorifica a Dios. Más opciones hay para negociar. En el caso del rey, quiere el rey salvarlo, pero no puede. No hay forma de revocar la ley. No hay escapatoria, ¿verdad? Versículo 15, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Recuerde su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. Fíjate bien la situación de Daniel. Daniel está sirviéndole a un rey pagano, a un reino pagano, haciendo lo mejor que puede, porque en ningún momento estaba prohibido servir al Dios de Israel. Eso es lo que les explicaba. Oye, ¿qué cosa de perversiones hacía Darío con el reino que tenía? Muchas. ¿Se aprovechaba de otras personas? Seguramente. ¿Se hizo de muchas mujeres y mató a muchas personas? Sí. ¿Y Daniel le servía? Sí, porque lo que Daniel hacía en ninguna forma era contrario a la voluntad de Dios. Pero lo que Darío haga con la riqueza que le genera, eso es cosa de él. ¿Se entiende? Entonces, dice, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pueda ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta el sueño se le fue. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer sin Daniel? Ya estaba todo organizado. Yo iba a descansar poniendo las cosas en él. Como Potifar se dio cuenta de que todo le salía bien a José y dijo, pues José, pues tú haz todo y así me va bien. ¿Se entiende? Hay un beneficio, una utilidad. Mismo caso con Daniel. Ahora fíjate, el foso de los leones es tapado con una piedra. ¿De qué tamaño te imaginas que estaba la entrada? No era una entradota, porque semejante piedrota como la mueves. Tenía que ser una entrada muy pequeña. Así que me puse a investigar cómo eran estas cuevas y encontré algunas referencias, pero no imágenes. Algunas referencias dicen que encontraban cuevas o ellos mismos cavaban y dejaban una abertura muy pequeña donde el que se encargaba de cuidar a las bestias pudiera darles de comer sin peligro. Por lo tanto, eran puestas en alto y muy pequeñas para que si alguna bestia lograba subir, se le dificultara salir de ahí. Entonces, echar a alguien en ese foso era una tarea un poco compleja, ¿verdad? Asegurarte que pues, órale, y que ahí está y sea muy difícil, tanto para él como a las bestias, llegar a salir. Ponen la piedra y el sello. Listo. ¿Cómo se preparaban esos animales? Dejándolos con mucha hambre. No estaban bien alimentados. Porque si están bien gorditos los leones y le echas más carne, ay, después me lo como. No, estaban bien hambrientos. Para eso eran los leones, ¿verdad? Mañana siguiente, Daniel 6, 19 al 23. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Fíjate bien, un cristiano en problemas da testimonio de quién, de su Dios, ¿verdad? El rey sabe, todo esto fue con la intención de deshacerse de Daniel. Pero Daniel, vamos a decirlo de esta manera, pero Daniel es cristiano y le sirve a su Dios. No hay forma de que Daniel sea librado de esta. ¿Podrá su Dios hacer algo al respecto? ¿Podrá su Dios ayudarle? Fíjate, cómo el hecho de que todos sepan que era cristiano, que eres cristiano,
hace que tus cosas buenas se conecten con Dios. Y cuando estás en problema, esperen algo de Dios. Te aseguras, no se trata de ti, se trata del Dios a quien sirves. Versículo 21. Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se oyó un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Bien contentote, porque ahí tiene otra vez a su trabajador estrella, ¿verdad? Y se lleva algo. El Dios de Daniel es muy diferente a todo lo que él ha conocido. En problemado Daniel, su Dios lo libró. Consecuencias de los enemigos de Daniel, versículo 24 al 28. Entonces el rey mandó traer a los que lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones se habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Pausa. Ponte en el lugar de un león. ¿Qué crees tú que el león sintió cuando les cayó Daniel? Dije, pues está medio viejón, ¿verdad? No está tan sabroso como los jóvenes, pero tiene mucha hambre, ¿verdad? La prueba es esto que acabamos de leer. Todavía no caía en el suelo y ¡buah! Entonces el león se le pasó viendo a Daniel toda la noche sin poder comer. Esto quiero que entiendas que es contra naturaleza del animal. ¿Me explico? No es que los leones eran mansitos. Y Daniel dijo, "Pish, pish, pish, pish". El león tiene mucha hambre, por eso dice Daniel, mandó un ángel para que los leones no me hicieran daño. Dios no cambió la naturaleza del león. Se aseguró que el león no pudiera seguir su naturaleza. ¿Entiende? No, luego Daniel visitaba y jugaba con los leones. No, los leones siguen siendo bestias muy hambrientas. No pudieron comer. Están molestos los leones. Les echan otra vez carnita, todavía no cae al suelo y ya los están despedazando. ¿Me explico? Oye, pero ¿por qué las esposas y los hijos? Esa es la manera en que desarraigabas la maldad de esos hombres. No había quien pudiera buscar venganza, no había quien buscara desquitarse, ni represalias contra el rey, ni represalias contra Daniel. Acaba el problema de raíz. ¿Es injusto? Sí, pero es un rey pagano. No le importa hacer justicia, lo que quiere es arrancar el problema de raíz. Ezequiel 18 dice que el hijo no pagará por el pecado del padre y el padre no pagará por el pecado del hijo. Dios no hace eso, ni lo aprueba. Aquí está narrando lo que Darío hizo. De manera que está comprobado que Darío no tenía la intención de servir a Dios ni de convertir su vida. Él sigue siendo un rey pagano, interesado en salvar a Daniel porque le es de mucho beneficio. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra, paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones, pues así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Nuevamente, la adulación al rey le costó la vida a los dos presidentes y a todos los 120 gobernadores. Hacerle la barba al rey para usarlo en contra de Daniel les costó todo. Y Daniel, quien se supone que era el perdedor en la historia, resultó siendo el más afortunado, el más beneficiado. Aunque él no lo buscó, él permaneció fiel. Por eso, cuando un cristiano se acobarda, es algo muy grave, porque mancilla el nombre de Dios.
No se trata nada más de Él. Mancilla, hace lo opuesto a la gloria, pisotea el nombre de Dios. Que este mundo y las corrientes de este mundo no hagan que se relaje tu nivel de exigencia. Ya tuvimos la experiencia como iglesia de tener que excomunicar a alguien que falsificaba sus impuestos y participaba en corrupción sin arrepentimiento y tuvimos que excomunicarlo. Y hay personas que se ofendieron por eso. Personas que dijeron es que no es para tanto, todos lo hacen. Qué terrible forma de pensar de parte de alguien que se dice cristiano. Pensar que puedes adoptar la corrupción del mundo y es normal porque todos lo hacen. No, es verdad que todos lo hacen, pero tú no eres del mundo. Tú vas a tener que decidir o te mantienes firme sin acobardarte. Y quiero que entiendan muy bien esto. ¿Cuál es la diferencia entre un cobarde y un valiente? Muchos piensan que el valiente no tiene miedo y eso es falso. La diferencia entre el cobarde y el valiente es que el valiente se aguanta el miedo. Eso es todo. No puede haber valientes sin temor. Así como no puede haber cobardes sin temor, no puede haber valientes sin temor. El temor es la oportunidad de ser valiente. Cuando lo dominas, porque se siente muy feo. ¿Tú qué crees que habrá sentido Daniel que lo llevan a echarlo al foso? ¿Tú crees que iba bien a gusto? ¿Cómo se sentirá? Por supuesto que va a haber un medio natural. Por supuesto que va a estar pensando, ah, caray, quizás no fue la mejor idea. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Me va a doler mucho? Ese era un espectáculo público, todos saben qué pasa. Ese no se puede ver porque la piedra lo tapa, ¿verdad? Pero pueden ver los resultados. ¿Tú crees que se siente bien arriesgar tu trabajo? ¿Tú crees que se siente bien ponerte en la mira de las personas? ¿Tú crees que se siente bien ir a trabajar con personas que nada más te están esperando a que te equivoques? No, no se siente bien. Y si te estorba, no puedes trabajar a gusto, pero tienes que ser fiel. Tienes que permanecer firme. Se trata de Dios, no de ti. Y Dios tiene poder para librarte de los leones, para librarte del horno de fuego, para librarte de no tener trabajo, para librarte de las malas críticas que te hacen tus compañeros. Si puede librar a Daniel del foso de los leones, ¿qué te van a hacer los comentarios de tus compañeros? ¿Mm? Por eso hay que entender, mis hermanos, que un cobarde está en la lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Así como los asesinos y los inmorales, también están en la lista los cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que hay que prepararnos, hay que estar dispuestos a mantenerse firmes. Mostremos obediencia a Dios en la desobediencia civil. Mientras haya paz, qué bien. Tienes en tu trabajo un buen equipo, es un tesoro. Tienes compañeros que no están luchando por exhibirte, qué enorme bendición te ha dado el Señor. Esa no es la regla, es la excepción. Y tienes que saber que así como al rey le dijeron, oh, salve gran rey, y lo manipulan, van a hacer lo mismo contigo. Una cosa es lo que ves y otra cosa es la realidad. Te vas a dar cuenta que no todo el que te saluda y te sonríe en realidad está contigo. Hay muchas cosas que se dicen tras bambalinas y que muchas veces todos saben menos tú. Y se burlan de ti y se ríen de ti y no te das cuenta. ¿Por qué? Por hacer lo correcto. No te vuelvas dependiente de la opinión de los demás. Que no te importe si te aprueban o no.
haz lo que es correcto. ¿Qué hace que algunos permanezcan firmes y otros no? Ya tenemos toda la información para concluir. Y si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos juntos y pidámosle a Dios el valor que necesitamos. Quizás estás muy a gusto en tu trabajo, pero quiero que medites por qué. ¿Por qué estás tan a gusto en tu trabajo? ¿Por qué no tienes problemas en tu trabajo? Puede ser que Dios te haya puesto en un lugar ideal. Puede ser que te has callado la boca muchas veces. Puede ser que en lugar de decir la verdad, decidiste seguir la corriente de los demás. Puede ser que estuviste dispuesto a maquillar números con tal de no meterte en problemas. Puede ser que ayudaste a que otro ocultara el mugrero que estaba haciendo y por eso te tratan bien. Y si descubres esas cosas, tengo que advertirte, vas por el camino equivocado. Estás en el camino de aquellos que dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Si tú tienes empresa y estás habituado a falsificar tus impuestos, vas en camino de destrucción. Es que si no, no se puede mantener una empresa, pues entonces no seas empresario. Si tú adoptaste las cosas de este mundo y falsificas tus impuestos y retienes cosas de tus trabajadores con el objetivo de tener utilidades, la Biblia es muy clara que todos esos serán destruidos en el día del juicio. Es un asunto muy serio. Quien me niegue delante de los hombres, dijo Jesús, yo lo negaré delante de los ángeles ante mi Padre. Se resume en eso. ¿Qué estás dispuesto a pagar por mantener tu fidelidad al Señor? Ahí se demuestra qué amas más, a quién amas más. La Escritura dice, el que me ama, obedece mis mandamientos. Todos estamos sujetos al pecado, todos somos pecadores. Pero en cuestión de tu trabajo y de la gloria al Señor, es un asunto que no puedes tomar a la ligera. Así que ordena tu vida. Más vale que pierdas lo que tengas que perder en este mundo que perderte el reino de Cristo. Jesús dijo, más vale entrar sin una mano, sin una pierna, al reino de los cielos, que entero ser arrojado al lago de fuego. Necesitamos cristianos íntegros, que no llevan esa doble vida, que no han normalizado la corrupción. Va a ser muy difícil que llegues a enriquecerte siendo honesto. Es casi imposible. Por eso, toma la decisión. Dios es paciente con todos, ¿verdad? Dios es lento para la ira. Endereza tus pasos. Endereza tus caminos. Paga lo que debes pagar. Pierde lo que tengas que perder. Di la verdad cuando debe ser dicha y enfrenta las consecuencias. Esa es la evidencia de que le sirves a Dios. Sujétate cuando hay que sujetarnos. Revélate cuando hay que revelarnos. Que vamos a orar. Señor, ayúdanos a dominar el temor que como seres humanos enfrentamos ante la duda, ante la imaginación de las consecuencias que podemos enfrentar. Nos imaginamos siempre lo peor, el peor de los escenarios, la peor de las consecuencias y eso nos atemoriza. No queremos perder lo que tenemos, no queremos perder amistades, no queremos perder compañerismo. A veces valoramos más eso que lo que tú describes como la perla de gran precio, de quien la encontró vendió todo lo que tenía con tal de tenerla. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra lealtad en claro,
a ser obedientes cuando corresponde y rebeldes cuando es necesario. Ayúdanos a decir la verdad con gracia y sabiduría. Ayúdanos a saber cuándo confrontar, cuándo hablar, cuándo callar, porque es solo nuestra opinión. Ayúdanos, Señor, a tener en claro por qué hacemos lo que hacemos. Ayúdanos a ser de buen testimonio para el mundo, que en nuestro trabajo no haya falta alguna. Y si la hay, Señor, ayúdanos a enmendarlo. Que nadie que nadie descubra un asunto sin resolver en nuestras vidas. Que nadie descubra corrupción en nuestro trabajo, ni distorsión de la realidad. Que nadie descubra que ocultamos la verdad. Al contrario, que por más que se esmeren en encontrar falla en nuestro trabajo, no la encuentren. Que les sea claro que somos tuyos. Que el mundo sepa que te servimos a ti. Que no importa las amenazas o los problemas que podamos enfrentar, podamos permanecer firmes. Ayúdanos, Señor, a no normalizar lo que el mundo hace. Ayúdanos a tener claro cuáles son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades para que podamos glorificarte dentro de lo que está en nuestro control. Ayúdanos a enfrentar los problemas como corresponde, sabiendo que tú eres soberano, que tú puedes librarnos si quieres y también si no quieres puedes dejarnos experimentar el dolor, el sufrimiento, la pobreza. Sea lo que sea, ayúdanos a entender que en la abundancia o en la escasez, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que podremos soportar los días malos por hacer lo correcto. Que ninguno de nosotros, como dice el apóstol Pedro, que ninguno de nosotros sufra por hacer lo malo. Y que si sufrimos por hacer lo bueno, sabemos que hay recompensa. Sabemos que no nos abandonas, que tú conoces nuestras necesidades y que si alimentas a las aves y vistes a las flores del campo, cuanto más a nosotros. Ayúdanos a entender que estamos seguros en tus manos, que nuestra seguridad no viene por el trabajo que tenemos, sino a pesar del trabajo que tenemos. Que eres tú quien nos sustenta y no nuestro empleador. Que eres tú quien nos guarda y no nuestros jefes. No es la empresa la que hace justicia en nuestras vidas. Eres tú, Señor. Ayúdanos a encomendarnos a ti, a dejar en claro que necesitamos de ti, así como todos sabían que Daniel te buscaba para pedirte, que todos tengan claro que buscamos, Señor, para pedirte que nos ayudes a ser íntegros, a hacer nuestro trabajo sin mancha, sin tacha, de manera que tú seas glorificado. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, no en la empresa. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti, no en la empresa. Ayúdanos, Señor, a ser personas que no se mueven por los vientos ni las corrientes, a menos que tú les des la dirección. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. ¿Sí? Si hay varias, muy bien. 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Vamos a empezar a leer. Dice, buen día. En la mayoría, por no decir todas las empresas, usan estrategias para reducción o evasión de impuestos, campañas de redondeo de dinero, para donaciones, no declaran el dinero que entra en efectivo, entre muchas otras. Si tu trabajo es estar en el área contable y te piden hacer eso, ¿ahí es complicidad y se cuenta como pecado? ¿O se debe seguir la indicación del jefe? Sabiendo que si uno se rehúsa a hacer eso, la empresa estaría perdiendo dinero y lo más probable es que a la persona que no acató la instrucción sea corrido del puesto o trabajo. Mira, precisamente eso es a lo que me refiero con la prueba que tendrás enfrente. Cuando tienes un trabajo que necesariamente tiene que participar en complicidad para corrupción, tú debes estar consciente que no vas a poder continuar en ese trabajo. La decisión más sabia sería buscar otra área en la empresa donde tú no estés relacionado con esas cosas. Mira, si la empresa en la que estás hace corrupción, como tú mismo lo dices, prácticamente todas las empresas seculares hacen eso. Tú no eres cómplice de la corrupción que haga mientras no participes. Es decir, con el ejemplo de las sillas.
Mi trabajo es inspeccionar las sillas que cumplan con todos los criterios de calidad y el dueño le pide a los de finanzas o a los de contabilidad que maquillen los números, tú no eres responsable de eso. ¿Me explico? Mientras tú no tengas que participar en el delito, mientras que tú sepas o tengas en claro que la empresa no se dedica a algo contrario a la voluntad de Dios, entonces tú no tienes ningún problema y se tiene que negociar. Por ejemplo, pongamos esta situación. Tú dejas en claro que eres cristiano, ¿verdad? Todos saben que eres excelente en lo que haces. ¿Qué es lo que va a pasar de forma natural? Que cuando te pidan que hagas algo que es ilícito, ellos mismos van a anticipar el problema. Ellos mismos van a saber que van a entrar en conflicto contigo cuando te pidan eso. Por eso uno de los más grandes beneficios en el trabajo es dejar en claro que eres cristiano. ¿Y qué clase de cristiano eres? Porque lamentablemente hay muchos falsos cristianos que con la bandera del cristianismo hacen barbaridades. Por eso, cuando digas que eres cristiano, no digas soy cristiano y ya. Tú tienes que dejar una evidencia de que qué tipo de cristiano eres. Para que cuando ellos sepan que te van a pedir algo que va en contra de lo que ellos saben que la Biblia enseña, ellos son los primeros que van a tener un conflicto. Ellos son los primeros que van a estar pensando, ¿cómo le voy a pedir eso si ya sé cómo es? ¿Me explico? Para que cuando vayan a pedírtelo, ellos estén conscientes del conflicto y tú digas, ¿sabes qué? Yo entiendo perfectamente que mi responsabilidad es obedecerte, siempre y cuando no me lleves a hacer algo contrario a lo que Dios me ha mandado. Así que establezcamos un acuerdo. Yo tengo límites que no puedo pasar. Yo no soy responsable de lo que tú decidas hacer, pero yo no puedo ser cómplice del mal que tú quieres hacer. Ahí es donde vamos a ver qué tan útil eres para la empresa o qué tan dispuesta está la empresa a preservarte. Porque si tú pones esos límites claros, la empresa te puede decir, entonces vete, no me sirves. Pero tú vas a tener toda la certeza de que no había forma bíblica de permanecer ahí. Porque la única condición para estar ahí era ser corrupto. Y eso no es negociable para ningún cristiano. ¿Me explico? Pero si ellos dicen, mira, yo sé cuáles son tus límites, no te preocupes, a ti no te voy a involucrar con nada de las cosas que se decidan. Tú haz lo que es correcto. Nosotros nos encargamos de hacer las cosas que sabemos que tú no puedes hacer. Ándale, ahí tú ya no vas a tener ningún problema en estar laborando en esa empresa. Ellos ya saben de antemano que tú tienes límites. Y si te valoran como empleado por el beneficio que aportas, vas a poder vivir en paz mucho tiempo hasta que cambien a estos y vuelvas a empezar, ¿verdad? Pero tú tienes que dejar en claro cuáles son los límites. Y si tú estás en una especie de trabajo donde eso es lo que haces, lo más sabio entonces es buscar otra área donde puedas desempeñarte, ¿verdad? Si dices, no, pues es que yo soy abogado y mi trabajo es lograr que la empresa se salga con la suya, pues bueno, es muy claro qué deberías hacer, ¿verdad? No, es que este es para el beneficio de la empresa, sí, pero el mandato es obedece a Dios antes que a los hombres. Entonces, nunca va a competir qué ha dicho Dios y el beneficio de la empresa. Es lo que Dios ha dicho. No importa si beneficia o no la empresa, qué es lo que Dios dice. Entonces, tienes que hacer un ejercicio mental. Si estás casado, tienes que hablar con tu esposa. Si tienes hijos que entienden, tienes que hablar con tus hijos y dejar en claro cuáles son los límites que pueden permitir, para que todos sepan que si esos límites te piden que los rebases, toda la familia va a pasar por una racha difícil, no nada más tú, ¿verdad? Toda la familia va a pasar por una racha difícil y tienen que estar de acuerdo en que esos son los límites. Y si en mi trabajo me piden que los rebase, no me dejan opción más que renunciar y juntos vamos a vivir esa temporada difícil con el objetivo de hacer lo correcto. Siguiente, Gustavo Carrillo. Buen día, pastor. Cuando hemos pecado debido a nuestra negligencia, ¿cómo sería una forma de corregir el error? Bueno, según el error, ¿verdad? Si yo hice que un producto fuese defectuoso por error mío, tengo que reponer. Para empezar, la forma correcta de reparar un error en una empresa no nada más es deshacer lo que hiciste, sino asegurarte de meter un control que garantice que no va a volver a pasar. Se llama pokayoke en término japonés. Un pokayoke es algo que evita que un error se repita definitivamente.
Si fue algo que tú cometiste, no basta con que digas, bueno, aquí está, ya decís el error, ¿no? ¿Cómo haces para que eso no vuelva a pasar? ¿Cuál es tu compromiso para asegurar que no se va a volver a cometer ese error? Y es ahí donde empiezas a beneficiar la empresa, porque la empresa bien sabe que los humanos nos equivocamos, ¿verdad? Y no podemos evitar los errores humanos, pero sí podemos establecer mecanismos o procesos o equipo, maquinaria para evitar que eso vuelva a pasar. Y si tú tienes la capacidad dada por Dios de decir, me equivoqué, pero ahora metemos esto y ya nadie se va a equivocar, a pesar de tu error, vas a quedar bien. ¿Me explico? Porque otra persona podía cometer ese error, pero ahora estás innovando en la empresa para evitar que ese error se vuelva a producir. Entonces, por eso, la mentalidad es cómo beneficias más a la empresa. Y eso te debe mover para buscar la solución al problema. Ya sea que tú lo provocaste o que no lo hayas provocado. El objetivo es cómo beneficio más a la empresa, cómo me aseguro que no vuelva a pasar. Y al hacerlo, a pesar de tu error, te aseguro que te lo van a reconocer. Sí, se equivocó feo, pero mira, gracias a esta innovación, gracias a este cambio, jamás vamos a tener ese problema de nuevo. Siguiente. Silvana Cázares dice, en el trabajo un compañero materialista me ignoró cuando le pedí materia. Duró casi una hora para traerme y todavía quería que yo la acomodara. Le dije que no porque era su trabajo y no el mío. Y se enojó y me dijo cosas y yo le dije que no fuera flojo y muchos me lo tomaron a mal porque soy cristiana. Y me quedé pensando si hice mal por decirle huevón y flojo, siendo yo cristiana, pero no es mentira que es flojo. Sí, yo no dudo que hayas dicho la verdad, pero el apóstol Pablo dijo que nuestro platicar con el incrédulo, nuestra plática sea amena y de buen gusto. Y es ahí donde falla el asunto. Amena y de buen gusto no significa que no dices la verdad, sino que la dices de cierta manera en que evites al máximo la ofensa, porque hay veces en que no se puede evitar, ¿verdad? Claro que los cristianos podemos discutir, y es cierto que el mundo se sorprende cuando un cristiano discute, porque para mal ellos piensan que un cristiano por default, por naturaleza, debe ser una persona que se deja maltratar. Y tristemente muchos cristianos han propagado esa idea, pero es incorrecta y lo vamos a ver más adelante. Jesús, cuando lo confrontaban los fariseos, ¿cómo respondía? Decía, no, sí, lo que ustedes digan, no, se los tupía con argumentos que lo dejaban sin habla. Por eso lo odiaban, porque no le podían contraargumentar a Jesús. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Pero Jesús, eso sí, no los insultó, ¿verdad? Aunque les dijo raza de víboras, tenía fundamentos. No a todos les dijo raza de víboras, a Nicodemo no le dijo así, pero como quiera lo confrontó, siendo tú maestro en Israel, ¿no sabes esto? Así que sí se puede decir la verdad y se puede buscar la manera de decirla. Hay veces en que es inevitable. Aunque lo digas de la manera más correcta posible, como que ya se van a enojar. Por eso, como cristiano, tienes que saber argumentar y tienes que tener sabiduría para este tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, no lo voy a poder ver ahorita por cuestión de tiempo, pero cuando tú estás en un trabajo y solicitas algo, tienes que dejar evidencia de esa solicitud. Para que si el otro se tarda y luego te quieren echar la culpa, dicen, discúlpame, pero yo lo solicité a tiempo. Así que el problema ya no es tuyo. Uno como cristiano tiene que anticipar el problema. Si tienes un compañero difícil que no le gusta hacer las cosas porque es flojo, tú tienes que pensar, bueno, a este le tengo que decir desde más antes, porque sé que es flojo. Y respaldar por medio de un correo, por medio de algo escrito, con toda la formalidad. Buenas tardes, esperando que te encuentres muy bien. Te escribo para solicitar, de acuerdo al procedimiento, que desempeñes las actividades y que trabajes con el producto que ahora pongo en tu control. Sin más por el momento, Hernán Valdés, enviar. Listo. ¿Qué es lo que estás logrando? Que si él se tarda y te echa la culpa, el glorioso correo sale a la luz. Aquí está. En tiempo le informé y le dije, no es mi responsabilidad que él se haya tardado. De hecho, se lo pedí con anticipación. Y listo, ¿te va a odiar más? Sí, pero no va a poder encontrar falta en ti.
Por eso te tienes que anticipar y hay que aprender. A todos nos da coraje, pero no siempre te lleva bien ese coraje. Hay que aprender a anticiparte, hay que aprender a dejar evidencias para que cuando se examine, la evidencia hable por sí misma. Siguiente, dice, buenas tardes, pastor. La función que ejercen los jueces en materia familiar, por citar un ejemplo, divorciar a personas por motivo del que la propia ley lo provee, ¿atenta contra la voluntad de Dios que dicte esa sentencia? ¿O hasta qué punto podría o no agradar a Dios el ejercicio de esa función? Es interesante la pregunta. Por eso yo creo que hay que hacer la distinción entre lo que es un matrimonio bíblicamente y lo que es un acuerdo civil. El acuerdo civil, cuando una pareja se casa y va ante la ley y firma, lamento decepcionar a muchos, pero eso no significa que estás casado. ¿Me explico? Dicen algunos, ya nos casamos por el civil, nos vamos a vivir juntos. Eso sería fornicación. ¿Por qué si ya estoy casado? No, el matrimonio no es una institución gubernamental, no es una institución civil, es una institución dada por Dios. ¿Me explico? Un cristiano está casado a los ojos de Dios cuando hizo lo que la Biblia dice a los ojos de Dios, no por el contrato civil que firmó. Entonces, como cristianos, podemos gestionar la ley, aunque la ley vaya en contra de lo que Él se ha dicho, con esa separación sí, ¿verdad? En base a términos de la ley, ustedes hicieron esta especie de contrato, por así llamarlo, y tienes acuerdos y legalidades y lo que tú quieras, y se resuelven de acuerdo a la ley. Pero para el cristiano, el matrimonio es la institución que Dios ideó. Ni siquiera Adán participó, mucho menos Eva. Fue creado y originado en la mente de Dios. Y nosotros respaldamos eso. Si en la vía legal se dan concesiones para matrimonios, divorcios que no están de acuerdo a la escritura, bueno, para eso hay que hacer la distinción. Nos sujetamos a la ley mientras no sea contrario a lo que Dios ha establecido. En cuestión del matrimonio, bíblicamente ese contrato que hayan hecho no es matrimonio en términos bíblicos. Por eso se casan entre hombres, en otros países se casan con perros, con árboles. Eso no es la institución del matrimonio, ¿verdad? Son cosas que el país adopta, acepta o promueve para beneficios de sí mismo. Se supone que debe evitar, bíblicamente, debe disminuir y frenar la maldad, pero tristemente muchas leyes no son para eso. Entonces hay que saber hacer la distinción y saber cuándo realmente algo es contrario a la palabra de Dios y cuándo no. Siguiente, Miriam, la elusión fiscal es un mecanismo legal sin contradecir normas con la finalidad de pagar menos impuestos. Es muy distinto a la evasión fiscal, que es un delito. Desde la carrera tengo entendido que todo contador debe conocer quién la práctica está pecando contra Dios. Mira, el estándar bíblico que tenemos es da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que haya formas de deducir impuestos, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Mientras sea legal. Pero una cosa es decir, yo le debo haciendo tanto, pero modifícale, maquilla las facturas, elimina esto, cómprate una factura para que pague menos impuestos. Eso, obviamente, es contrario a la ley de Dios, porque tienes que hacer cosas o recursos incluso contra la ley para poder disminuir tus impuestos. Dijera, oye, si tú, como sucede en muchos casos, ¿verdad? Oye, si tú haces donaciones a una asociación civil, te bajan los impuestos, ¿es pecado? No, estás usando las herramientas que la propia ley te da y hay un beneficio de por medio para las instituciones. Pero que tú compres facturas, elimines facturas, maquilles números. Mira, estos son los números reales y estos son los números de Hacienda. Y oran para que no les caiga auditoría. Pero ahí está. Y tú participas y les ayudas, estás en pecado. ¿Verdad? Ahora, hay que pensar, no todo lo que la ley dice es correcto a los ojos de Dios, aunque la ley lo diga. Por eso nuestro estándar no es la ley humana, sino la bíblica. Y si en la ley humana hay concesiones y cosas y artilugios que puedes usar sin quebrantar la ley, sin ir en contra de lo establecido en la Escritura, no hay ningún problema. ¿Me explico? Siguiente, David. Buenos días, pastor. No, dice, soy Eunice. Tengo una duda y es que son lo que comentó respecto a trabajar en cervecería o en la cigarrera. Y partiendo de nuestro contexto cultural, ¿no seríamos de tropiezo a las personas a los no creyentes? Porque aunque le expliquemos que tomar o fumar no es malo, ellos partirían desde su propia perspectiva. Comúnmente, como dicen, el león piensa que todos son de su condición.
Y no creerán que quienes trabajen ahí respeten los límites, sí, porque como dije, estamos siempre estamos siempre en la mira. Sí, mira, lo que yo me refiero es que no es un delito que tú trabajes ahí, pero sí hay un precio que vas a pagar. Que cuando tú quieras hablar de Dios a alguien que es un débil en la fe, vas a tener serios problemas, porque no te va a creer. Pero no estás haciendo nada indebido. Por ejemplo, si yo trabajo en recursos humanos en una empresa cervecería, y yo ayudo a que limar asperezas, evitar conflictos y que el ambiente laboral sea el propicio. ¿Estoy haciendo yo algo indebido? No. ¿Bíblicamente eso está prohibido? No. Es como beber alcohol. ¿Está prohibido? No. Pero si tú lo estás haciendo enfrente de un débil, entonces sí estás haciéndolo mal. Entonces, cuando tú trabajes en una empresa, aunque no sea cervecería o lo que sea, todo lo que se hace en la empresa puede ser usado para mal. Todo, ¿verdad? Oye, yo trabajo en un lugar donde hacen cuchillos. ¿Y si sabías que las personas asesinan con cuchillos? Sí, pero el propósito no es hacer cuchillos para que asesinen, ¿verdad? Son cuchillos y les pueden dar un mal uso, no tengo duda que le pueden dar un mal uso. Bíblicamente no hay ningún problema en que tú trabajes en un lugar donde hacen cuchillos o donde hacen armas de fuego. ¿Trabajarías en un lugar donde hacen armas de fuego? ¿Cuál es el problema? Pues que matan a mucha gente. Sí, pero también son de defensa. Y no te vas a quitar de que yo pienso que estás mal. Entonces sí, hay veces, situaciones en las que no vas a poder satisfacer a todo el mundo. Por ejemplo, si aquí en Árbol Plantado decimos que la mujer sí puede cortarse el cabello y puede usar pantalón, a muchos cristianos no les gusta. Pero ok, establecemos el acuerdo en la congregación. En la congregación esto no es un conflicto, lo hacemos con libertad porque la Biblia no lo prohíbe. Cuando te hablas en un trabajo en lo secular, tú tienes que ver el enfoque en tu congregación. ¿En algún lugar del mundo va a haber alguien, algún cristiano que no le gusta? Pues sí, no podríamos hacer nada si el criterio fuera agradarle a los cristianos de todo el mundo. En lo esencial, todos debemos de hacer lo que es correcto. En diferencias secundarias, en lo que es la diáfora, tú tienes que ver por la congregación donde te encuentras. Y si en la congregación no hay conflicto y no estás haciendo nada incorrecto a los ojos de Dios, tú puedes trabajar tranquilamente. Yo estoy seguro que a mí nunca me invitarían a hablar en una iglesia donde las mujeres solo pueden usar falda y no se pueden cortar el cabello. Nunca me van a invitar. ¿Por qué? Porque yo enseño lo contrario a lo que ellos enseñan. Entonces, ¿no debería hablar de eso? Claro, respeto las diferencias en cuestión de adiáfora, pero no estoy haciendo nada indebido. Ahora, si mi intención es servir en una iglesia así, pues entonces no voy a poder hacerlo. Voy a tener que privarme de cosas por mantener la armonía en el lugar donde me congrego. Por eso hay distintas congregaciones en temas de diáspora. ¿Quieres bautizar a tus niños? Están nuestros hermanos presbiterianos. Se bautizan nada más los creyentes, están las bautistas y hay muchos independientes. Y no entramos en conflicto entre nosotros por esos temas porque son a diáspora. La misma situación con el lugar donde trabajas. Tienes que buscar estar en armonía con la congregación donde estás, porque es imposible tener una armonía universal en temas de diáspora. ¿Me explico? Entonces todos tienen que examinar su trabajo, el lugar donde están, el lugar donde sirven, donde se congregan y buscar armonía con la congregación, porque no estás haciendo nada prohibido en la Escritura. En términos de adiáfora, ningún cristiano debe condenar a otro. El que lo hace solo muestra que es débil en la fe. Si está en la misma congregación, bueno, hay que tenerle paciencia. Si no, pues que ni te preocupes, ¿verdad? No estás haciendo nada incorrecto y buscas mantener la paz congregándote en un lugar diferente. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. Y también las preguntas. Correcto, entonces hasta aquí nos quedamos. Si Dios lo permite, continuamos la próxima semana. Mañana es lunes. Vete bien decidido a glorificar a Dios. Mentalízate, establece tus límites y ruégale a Dios que te ayude a permanecer firme. Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.